Y bueno, ¿qué tal, padre ¿Qué tal, Halfdan? Ricardo? Todo muy Pues bien, nada, gracias a Dios. Gracias por la invitación. gracias a usted que va a dedicarnos tiempo. Bueno, antes, off the record, estaba comentando que en mi búsqueda de información sobre la gnosis, descubrí todo aquel tema del andrógino primitivo o primordial. Hay varios programas sobre eso. Y tomando la base de Platón y fui estirando y hice un programa en el que ya hablaba de estas cosas que él habla en Tinieblas Tibetanas, porque por honradez intelectual digo, no me voy a fiar solo de un libro, huid de las personas de un solo libro. Entonces fui a confirmar si todas las barbaridades, lo siento, que aquí cuenta barbaridades, eran ciertas y me di una excursión por internet a ver sobre tantrismo, budismo, sobre todo tantrismo y yoga. Y claro, llegué a un sitio donde cosas muy oscuras que ya... Yo luego os pondré el enlace del otro capítulo, pero este lo va a completar y lo va a aumentar. Bueno, a ver, ¿qué hacía usted en el Himalaya? Bueno, fui a evangelizar, fui a predicar a Jesucristo, porque como dice la Sagrada Escritura en Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Muy bien, o sea, lo tiene clarísimo. Un hombre de convicciones. Y allí se encontró, bueno, ¿con qué ambiente religioso se encontró allí? Bueno, me encontré con un ambiente profundamente enraizado en el budismo tibetano. Y bueno, es que antes también off the record le estaba comentando que a mí el budismo es una de esas formas de ser que me ha ido desencantando poco a poco. Y entonces dije que hace como unos cuantos años yo era de los que pensaban son gente de paz, no se meten con nadie, son simpáticos, pero poco a poco se me fue desvelando ciertas cosas. Y el primer aldabonazo fue un libro que escribió San Juan Pablo II que se llamaba Cruzando el umbral de la esperanza, donde analizaba varias religiones, entre ellas el budismo, y entonces ya pone en duda de que fuese una religión, porque más bien es un sistema de vida, ¿no? Y entonces ya empezó la primera sospecha. La segunda sospecha es cuando en alguna entrevista vi al Dalai Lama, que cuando le hacían una pregunta así de corte moral, así más profundo, pues respondía con una sonrisa y decía, haz lo que te dé la gana, en el fondo. Digo, hombre, pues esto es poco serio, ¿no? Y luego ya testimonios de gente que vive una vida públicamente de, bueno, en fin, no muy acorde con la moral y que se pasa al budismo y que porque no le recrimina nada. Y luego están episodios como aquel del pequeño Dalai que pasó en España, un niño de Granada que se fue ahí. Bueno, es una cosa terrible que aquí pasa con cualquier otro, en cualquier otra circunstancia y dicen que los padres están locos. Por ahí todo el mundo lo aceptó y les cayó simpático. Que un niño de 8 años se fuese ahí al Tíbet, no se sabe qué. Por cierto, el niño ha huido, ahora ya tiene casi 40 años y está por ahí. Vamos, cosas muy raras, ¿no? Entonces dice, pues no parece una religión de paz. Esto, sobre todo cuando me enteré del premio Nobel aquel, no sé cómo se llama aquella señora, premio Nobel de la Paz, que cuando llegó a Birmania, a, ¿cómo se llama? Myanmar actualmente, ¿no? Se llama Birmania, pues empezó una cacería contra los rohingyas, que son una minoría musulmana, ¿no? Pues digo, hombre, me parece que aquí hay gato encerrado. Entonces tenemos la idea de 7 años en el Tíbet, la película de Brad Pitt, que todos son muy buenos y están oprimidos por los chinos, pero también me puse a investigar y vi que los tibetanos estaban en una teocracia totalitaria. Bueno, teocracia no, porque no veo mucho Dios ahí, sino en un absoluto totalitarismo pues del Dalai, ¿no? Ah, Que una claro, cosa opresiva, podemos llamar la macracia. la macracia. Bueno, pues para que la gente no piense que son prejuicios míos ni manías mías, yo quisiera que me contase, si quiere podemos ir al índice, pero es que el índice me da miedo. Por ejemplo, eh, aquí habla de las negaciones tibetanas, que primero niega a Dios, niega la realidad y niega al hombre, ¿no? Creo recordar, son Sí, como tres negaciones. Bueno, sí, sí, sí. la primera negación, el ateísmo tibetano, o sea, tiene apariencia de religión, pero no lo es, ¿no? Así es. Así es. Sí, así es, porque el budismo, no solo el tibetano, el budismo es suyo.
no cree en Dios, es ateo. Por eso que Juan Pablo II decía que el budismo no es una religión, estrictamente hablando. Si bien hay una paradoja acá, hay muchas paradojas. Una es que por una parte es metafísicamente ateo, y por otra parte el budismo tibetano eh, adora una multitud de dioses, ellos los llaman dioses, eh, lo cual es una contradicción. Entonces estamos ante una especie de ateísmo politeísta, valga la contradicción, in terminis. Ateísmo Pero es politeísta. una concepción disparatada de Dios, en la cual estaban entrando mensajes, no sé por qué. Es una concepción disparatada de Dios en la cual los dioses son concebidos como seres transitorios, de modo tal que para ellos, alguien como tú, Ricardo, o tu vecina, se puede convertir el día de mañana en un dios, y después se convierte en un perro, y después se convierte en O sea, un, ¿cómo? O en sea, un yo demonio. puedo. ¿Y cómo lo puedo hacer para convertirme en Dios? Yo digo, porque ya que me halaga el, el ego, pues a ver, vamos a conseguirlo. ¿Qué tendría que hacer yo para conseguir ser Y un Dios bueno, de según los? acuerdo a cuáles sean tus merecimientos, porque ellos tienen la creencia en el karma, según la cual uno en la vida actual paga por los crímenes que uno cometió en el pasado o es retribuido por las cosas buenas que uno hizo. De todas maneras, si uno deviene un dios, el dios puede ser un dios vicioso, no es todavía un ser perfecto. ¿Cómo? O sea que, O sea, no es comparable yo que sea un santo. no, no, de ninguna manera. No estamos hablando de una concepción de dioses transitorios, de dioses viciosos, eh, sí, de dioses con, incluso Buda mismo, esto está en el Dhammapada Takata, por ende no es exclusivo del budismo tibetano. El Dhammapada es como el evangelio budista, que recopila las supuestas palabras de Buda, y en Dhammapada Takata, que es como un comentario clásico, el Dhammapada, cuenta esta historia, que Buda había dejado a su esposa y a su hijo, su hijo chiquito. El suegro, llamado Supabuda, se queja. ¿Cómo dejas a mi hija y a mi nieto? Y entonces Buda se reía y cuenta la historia, que para ellos es verdadera, de que la tierra se lo tragó a Supabuda por quejarse, se fue al infierno por quejarse, eh, y Buda después de esto, convenció a su primo, el príncipe Nanda, para, bueno, para que él también se haga monje, para que él también deje a su esposa. Su primo no la quería dejar, entonces el Buda le prometió tener unas 500 cientos de ninfas en, en un paraíso después de esta vida. O sea, hay un montón de creencias de ultratumba que son disparatadas, que están en el imaginario budista. ¿Quién lo hubiese dicho, no? Es que es una cosa que Y, engaña bueno, un poquito. y Nanda cuenta la historia, dejó a su esposa, ¿no? Para tener las ninfas después de esta vida. Sí, sí. No, es que siempre me ha asombrado porque también una de las cosas que antes del desengaño es que me pensaba que, mira, los monjes budistas son como un monje, yo qué sé, católico, solo que van de color azafrán, ¿no? Claro, Claro. pero te puedes analizarlo y, pues para empezar, ¿cuál es el ascetismo budista? No tiene como finalidad de, pues Dios ni el amor a los demás. No, Es un sí, poco sí, eso no existe para autodestructivo. ellos. Eh, el- Absolutamente. la oración no tiene la función de unirse a Dios, No, ni, porque Dios no ni nada existe. parecido, sino pensar en la nada, es el vacío más absoluto. ¿Podría hablarnos un poquito de cómo es este ascetismo? Vamos a llamarle ascetismo, que yo no lo llamaría ascetismo budista. Bueno, Ese, es que es una buena pregunta.
aclaremos que cada escuela tiene su especificidad, bien, pero en el mundo, en la India, uno ve a zetas de distintas escuelas, incluso hay unos poco conocidos, pero muy famosos en la India, muy respetados, que caminan desnudos por la vía pública y no se bañan. Y para la gente es una bendición verlos pasar o tocarlos. Entonces la India tiene una larga historia de un ascetismo sin Dios, de un ascetismo extravagante, un ascetismo que no santifica, ¿bien? Sino un ascetismo en línea, en clave gnóstica. Dentro de este esquema ascético está el ascetismo del budismo tibetano, que es paradójico, porque por una parte implica ciertas penitencias, ciertas privaciones, y por otra parte implica también un libertinaje licencioso estrictamente macabro. Que ellos no es que buscan el libertinaje por libertinaje, sino porque creen que ese libertinaje macabro es el camino que tienen para alcanzar la iluminación de un modo más rápido. Entonces hay una paradoja, porque entonces llevan a cabo rituales esotéricos, yógicos, fornicatorios, por una parte, pero al mismo tiempo son en un escenario macabro, con calaveras, en un cementerio, de modo tal que es una película de terror. Entonces Sí, sí, es una combinación de asquerosidades, placeres y ideologías y demencias, ¿no? Con la finalidad de alcanzar la iluminación. antes también off the record, o no sé si lo he dicho off the record, ya cuando habíamos empezado, en aquel programa que hice, precisamente profundicé un poquito para comprobar si todo era eso cierto, y me metí un texto tántrico y realmente hablaba de estas prácticas y revolvían un poquito el estómago, sobre todo cuando hablaba de una serie de elixires que conectaban y daban energía. Uno era el elixir negro, que eran heces. Bueno, en fin, ya lo conté y lo pasé muy deprisa, pero me pareció increíble que eso lo pusieran como una especie de ritual. Y no sé, la gente se piensa que Es que de el sexo... fondo, hablando, hay una ley que está de fondo, una ley, para ellos es una ley, es una falsedad ciertamente, pero ellos lo creen, que es algo común a toda concepción gnóstica, que es lo que se puede llamar la ley de la inversión. La ley de la inversión consiste en que uno para alcanzar una cosa procura la opuesta. Por ejemplo, para alcanzar la inocencia o la santidad, procuro el crimen. Bien. Para alcanzar la pureza, procuro la degeneración. Bien. Esto es justamente una de las máximas principales de la concepción gnóstica. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, esto es lo que. Entonces, por eso, en la concepción del budismo tibetano, mientras peor sea lo que uno busque, mientras más asqueroso sea lo que uno haga, mientras más malévolo sea lo que uno intente, entonces más te puede justamente purificar, más te puede iluminar, ¿bien? Por esta ley de la inversión.